Muchachos, muy buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Espero que cuando estén viendo este video se encuentren todos bien. Les habla Carlos Augusto Ordila, el docente titular del área de las matemáticas. Antes de trabajar con las funciones, con el teorema del seno y el coseno, vamos a recordar conceptos básicos que son muy pertinentes para este momento. Vamos a recordar el concepto de ángulo. ¿Qué es un ángulo? El ángulo es una abertura entre dos semirrectas que están unidas entre un punto común o por un punto en común llamado vértice. Esa abertura, a esta abertura que se está viendo aquí, es lo que se le conoce con el nombre de ángulo. Y los ángulos, según sus aberturas, ellos se miden en grados. Entonces, según su abertura, ellos lo podemos decir que este ángulo tiene 27 grados, 30 grados, este mide 90 grados, 132 grados, 180 grados, 270 grados, 352 grados y tenemos 360 grados cuando da una vuelta completa. También los ángulos se clasifican según sus aberturas. Entonces, si el ángulo mide menos de 90 grados y más de 0 grados, se llama ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel que mide más de 0 grados y menos de 90 grados. Cuando el ángulo mide exactamente 90 grados, se llama ángulo recto. Ángulo recto. Recuerde que nosotros en las actividades pasadas trabajamos con triángulos rectángulos. Rectángulo es por la palabra rectángulo significa que mide 90 grados o que dos de sus semirrectas de las tres que forman el triángulo miden 90 grados. Si el ángulo es mayor de 90 grados pero a la vez es menor de 180 grados, se llama ángulo obtuso. Entonces, ángulo obtuso es aquel que mide más de 90 grados y menor de 180 grados. Cuando el ángulo tiene un valor de 180 grados se llama ángulo llano. El ángulo llano es completamente horizontal, o sea, es una línea recta por completo. Cuando mide más de 180 grados, pero a la vez mide menos de 360 grados, se dice que es un ángulo cóncavo. Y cuando el ángulo completa los 360 grados, se llama ángulo de giro completo. Pero, continuando con este proceso para recordar, vamos a recordar qué es un triángulo. Un triángulo es un polígono de tres lados llamados segmentos que dan origen a tres vértices y a tres ángulos internos. Aquí podemos ver los tres vértices, que es la unión de dos segmentos, y dan origen a tres ángulos internos. Aquí los vértices siempre se deben marcar con letras mayúsculas. Aquí encontramos el vértice A, el vértice B y el vértice C. Siempre se marcan con letras mayúsculas. Puede ser cualquier tipo de letra mayúscula, A, B, C, D, E, F, G, cualquiera de ellos. Y sus lados opuestos siempre se marcan con letras minúsculas. Por ejemplo, aquí tenemos el segmento CB, que es opuesto al vértice A. Entonces este se debe marcar, como este vértice está marcado con la letra A mayúscula, el lado opuesto, que es este segmento, se debe marcar con la letra minúscula A. El siguiente segmento, el lado opuesto de B, es el segmento entre C y B. Como este lado es opuesto a este vértice de acá, y este vértice está marcado con la letra B, entonces este se debe marcar con la letra B minúscula. Y el lado opuesto del vértice C, que es la distancia o el segmento entre B y C, se marcaría con la letra minúscula C. Ahora bien, los ángulos internos de un triángulo rectángulo siempre se marcan con letras minúscula del alfabeto griego. Aquí encontramos, por ejemplo, el ángulo alfa, que mide 41 grados, el ángulo beta, que mide 60 grados, y el ángulo teta, que mide 79 grados. Se caracterizan siempre porque sus tres ángulos suman 180 grados.
De otro lado, los triángulos, según sus ángulos, se clasifican en si uno de sus ángulos mide 90 grados, si uno de sus ángulos mide 90 grados, se llama triángulo rectángulo. Los dos segmentos, en este caso sería B y A, se le llamarían catetos, y al segmento C le llamaríamos hipotenusa. Si fuera al contrario, si este lado es el que mide los 90 grados, entonces al segmento C y al segmento B le llamaríamos cateto, y hipotenusa al segmento A. También podemos establecer aquí nosotros los famosos triángulos oblicuángulos. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? Un triángulo oblicuángulo se caracteriza porque sus ángulos internos miden menos de 90 grados. No en vano, por eso se le llaman a los triángulos que sus ángulos miden menos de 90 grados, se llaman triángulos ortosángulos y triángulo acutángulo. ¿Qué es un triángulo ortosángulo? Un triángulo ortosángulo lo reconocemos si uno de sus lados mide más de 90 grados. Aquí tenemos, por ejemplo, el ángulo alfa. Este ángulo alfa mide más de 90 grados, por lo cual esto se llamaría un triángulo ortosángulo. Si el ángulo mide menos de 90 grados, sus tres ángulos miden menos de 90 grados, le llamaría triángulo acutángulo. Entonces, aquí tenemos otro, aquí podemos establecer, aquí tenemos un triángulo ortosángulo, y aquí tendríamos un triángulo acutángulo. Bueno, muchachos, en la resolución de problemas que nos formen triángulos, ya en las actividades pasadas hemos trabajado triángulos rectángulos. Entonces, para lo cual empleamos las funciones trigonométricas, la función seno, la función coseno y la función tangente y sus inversas, que ya nos servía para solucionar triángulos, rectángulos o problemas del contexto de la vida diaria que me permitiera esa solución. Ahora bien, para solucionar triángulos oblicuángulos, o sea, son aquellos que no son rectángulos, pues los matemáticos idearon un primer proceso, y ese primer proceso le llamaron la ley del seno. ¿En qué consiste la ley del seno? La ley del seno consiste que se debe de trabajar con el ángulo y el lado opuesto. Siempre es una relación o una igualdad que hay entre el ángulo y el lado opuesto. O también se puede decir es la razón entre el ángulo y el lado opuesto. Entonces, comencemos. Aquí tenemos el primer vértice que me representa el ángulo. Vamos, para nuestro ejemplo, vamos a llamarlo el ángulo A, y su lado opuesto, que es el vértice es la longitud que está al frente. En este momento la marcamos de rojo y le vamos a llamar, como aquí está marcado con la letra A mayúscula, entonces su lado opuesto le vamos a llamar la A minúscula. ¿Qué podemos hacer? Entonces lo que hacemos es una razón. Ubicamos la longitud de ese segmento sobre el ángulo del seno. O sea, en este caso vamos a decir A sobre seno de A. Si tuviéramos como referente este otro ángulo, por ejemplo, vamos a llamarle el ángulo B, entonces nos toca que trabajar con su lado opuesto, que en estos momentos está marcado con la letra azul, como ustedes lo ven, y aquí a este segmento de acá, o a este lado opuesto del ángulo B, le vamos a llamar B minúsculo, y marcamos la razón. La razón es la longitud de este segmento sobre el seno del ángulo B. Correcto. Ahora, si tuviéramos como referente el otro ángulo, en este caso vamos a llamarle C, entonces nos toca que trabajar con la relación ángulo-lado opuesto.
El lado opuesto es la longitud entre A y B, que aquí en este caso lo vamos a marcar con un color negro y esa longitud le vamos a llamar B. Lo que hacemos es hacer la razón sobre la longitud sobre el ángulo. Después los matemáticos dicen que tenga ya esa relación, lo que hacemos es igualarlas entre ellas, completamente igualadas, entonces nos quedaría así. La longitud de A sobre seno de A, la longitud de B sobre seno de B y la longitud de C sobre seno de C.